Lo sin nombre El niño que lloró ante la Inquisición. Salom. Bienvenidos a Desde Calatayud, Voces de Sefarad. Soy el rabino Yehuda ben Shlomo al-Bilbili. Hoy no hablaremos de grandes eruditos ni de prósperos comerciantes. Hoy nuestra voz se quebrará para contar la historia de los más vulnerables, de aquellos cuyo testimonio apenas quedó registrado en los márgenes de la historia. Hoy hablaremos de un niño. Su nombre no aparece en los fríos y crueles registros de la Inquisición. Apenas unas líneas lo mencionan. Un niño, hijo de conversos, interrogado en el tribunal de Calatayud. Pero en esa breve mención, en ese anonimato forzado, se encierra todo un universo de miedo, de pérdida y de una herencia que se negaba a morir. Parte primera. La sala del tribunal. Solo tenía 11 años. Una edad en la que la vida debería ser un juego, un descubrimiento. Pero para él la vida se convirtió en un interrogatorio en una sala oscura y fría del Tribunal del Santo Oficio en Calatayud. Fue sacado de su casa por orden de los inquisidores. Alguien, un vecino, un conocido, quizás un amigo de la familia, lo había denunciado. La acusación, haberle oído pronunciar palabras extrañas, tal vez en hebreo, o haberle visto repetir gestos y costumbres que había aprendido de su abuelo. Los registros de la Inquisición, tanto en España como en Portugal, nos muestran que los niños no estaban exentos de su alcance. Aunque las regulaciones establecían edades mínimas para la abjuración pública, 14 años para los niños y 12 para las niñas, los menores eran interrogados con frecuencia. Eran vistos como una fuente de información invaluable, una puerta de entrada a los secretos de sus familias. Los inquisidores sabían que en la inocencia de un niño podían encontrar la prueba que necesitaban para condenar a sus padres. Frente a los jueces, con el miedo reflejado en sus ojos, le preguntaron qué creía, qué rezaba, qué había oído decir a sus padres en la intimidad de su hogar. El niño, abrumado, respondió como pudo. Lloró, se secó las lágrimas con la manga de su camisa y dijo que no entendía. Solo recordaba las palabras que su abuela le había dicho antes de morir. No olvides quién eres. Parte segunda, la voz de una abuela. El niño había crecido en una casa llena de silencios. Eran los silencios del miedo, de la precaución. No se hablaba de Dios de la misma manera que en otras casas. No se mencionaba el exilio ni la historia de sus antepasados. Pero en los gestos, en las miradas, en las tradiciones ocultas, la herencia sobrevivía. Cada viernes por la noche su abuela encendía una pequeña lámpara de aceite lejos de las miradas curiosas. Se cubría la cabeza con un pañuelo y mientras amasaba el pan para el sábado, tarareaba melodías en una lengua que él no conocía, pero que sentía como propia. Susurraba bendiciones que no estaban escritas en ningún misal cristiano. Nunca pronunció la palabra judío. Era demasiado peligrosa, pero hablaba de Jerusalén como si fuera un lugar real, un lugar al que se podía volver, un lugar justo al otro lado del muro. Murió un invierno cuando el niño tenía 9 años. Y con ella se fue una parte de esa luz, de esa calidez. A veces el niño cerraba los ojos solo para volver a oír su voz, tarareando aquellas nanas antiguas. Parte tercera. El lenguaje del miedo. Los inquisidores continuaban con sus preguntas, implacables. Querían nombres, fechas, lugares, querían saber de costumbres, de libros prohibidos. El niño no tenía mucho que ofrecer. Recordó haber visto a un hombre leyendo un libro con letras extrañas. Recordó que su tío le había advertido que nunca, bajo ninguna circunstancia, tocara una caja de madera que guardaban bajo las escaleras. Se había aprendido una oración, una que su abuela le había enseñado, llena de sonidos que no comprendía pero que le daban paz. Cuando le pidieron que la recitara, no pudo. La voz le temblaba. El miedo le había robado las palabras. Con un hilo de voz dijo: «Solo me acuerdo si cierro los ojos». Algunos de los presentes se rieron. Otros más diligentes lo anotaron todo en sus legajos. Un fraile, quizás con un atisbo de compasión, recomendó clemencia, argumentando su corta edad. Nunca sabremos si su recomendación fue escuchada. La sentencia de aquel niño se perdió en el tiempo. Su nombre fue borrado, si es que alguna vez fue escrito con la intención de ser recordado. Su desenlace es un misterio, un vacío en la historia. Parte cuarta. Un susurro entre las piedras. Hoy, en la placeta de la judería de Calatayud, entre las casas viejas y los muros olvidados, nadie recuerda a ese niño. Su historia no está escrita en las guías turísticas ni en los libros de historia más comunes, pero su recuerdo perdura como un susurro entre las piedras. Fue uno de los innumerables sin nombre niños que crecieron atrapados entre dos mundos, entre el miedo y la memoria, sin saber exactamente qué era aquello que habían heredado, aquella identidad que los ponía en peligro.
No todas las historias de nuestra gente son heroicas. No todos los legados se escriben en libros sagrados. Algunos, como el de este niño, persisten solo como el eco de unas lágrimas derramadas sobre un banco de madera o en la melodía de una nana que ya nadie sabe cantar. Ese niño sin nombre en los archivos también forma parte de nuestra historia, y recordarlo, darle voz a su silencio es un acto de justicia. Es nuestra forma de decirle a través de los siglos que no hemos olvidado quién fue. Dirección y producción, Javier Bona. Salom.